Doctor Fire. Empezamos a revisar entonces los momentos gráficos que han marcado la historia del hombre, así como lo hizo la revista Time. Tomamos ese material y lo hacemos esta noche, segundo capítulo en Mentiras Verdaderas. Doc, ¿cuál es la primera fotografía a revisar? La primera fotografía es una que sacó Neil Armstrong. ¿Él mismo? Él mismo, desde un lugar que se llama el Mar de la Tranquilidad, en la Luna, Ignacio. Qué increíble. Es una fotografía tan relevante porque esta foto que estamos viendo, sacada exactamente el 21 de julio de 1969, para muchos, marca el inicio de una verdadera nueva era en la humanidad. La era espacial, la era de la conquista del espacio, de la exploración del espacio, sobre todo señalada por esta fotografía, Ignacio, que es el hombre caminando en la Luna. Recordemos que está la otra fotografía icónica del pie de Neil Armstrong en la Luna, pero esta ya es íntegramente Buzz Aldrin, que es el que acompañó, el astronauta que acompañó. Recordemos que hay un tercer astronauta que está en el módulo de comando orbitando la Luna, que es Michael Collins, y que, bueno, van a marcar toda esta exploración y esta misión de Estados Unidos, la misión Apolo 11, que fue llamada, acuérdate, por JF Kennedy. Él fue, muchos años antes de los 70, Estados Unidos iba a tener que llegar a la Luna, y llegaron a la Luna, Ignacio. Bien increíble, porque estas imágenes, Doc, abren un sinfín de otras aristas, ¿no? Tiempos de Guerra Fría, donde Estados Unidos se enfrentaba a la Unión Soviética, donde había una carrera espacial, quién llegaba a la Luna primero. Por otro lado, todas las teorías conspirativas en torno a si efectivamente el hombre llegó a la Luna o son registros audiovisuales maqueteados, ¿no? Alguna vez se le achacó la responsabilidad al mismísimo y prestigioso director Stanley Kubrick de que él había filmado la llegada del hombre a la Luna, cuando uno entiende, por ejemplo, esa obra tremenda que se llama 2001, Odisea en el espacio. Así es, pero desde el punto de vista de lo que uno sabe, evidentemente el hombre llegó a la Luna, es así. Recordemos ciertas cosas, porque esta fotografía es durante las 2 horas y 31 minutos que estuvieron fuera del módulo lunar caminando. El módulo lunar estuvo en total alrededor de 21 horas y media, 21 horas en la Luna, pero los hombres fuera del módulo lunar apenas 2 horas y media, donde sacan esta fotografía. Entonces es muy significativo, una fotografía que es muy controvertida para todos aquellos amigos que son, bueno, amantes de estas conspiraciones, que dicen que ¿por qué no hay estrellas? Pregunta del millón, ¿por qué no se ve ninguna estrella? Oiga, qué buena pregunta, Doc. ¿Hay alguna explicación para eso? La explicación es que está de día. En consecuencia, la Luna de día no se alcanzan a apreciar las estrellas, el Sol el que está ahí, y también no hay atmósfera. En consecuencia, bueno, son las explicaciones que tiene la ciencia para recordar esta epopeya de la humanidad, que abre un camino y que... Es impresionante, Doc, ver la foto que además en su momento se publicó en todos los diarios y revistas. Yo tengo, de hecho, el ejemplar de la revista Life de aquel mes, ¿no? Donde está esta misma fotografía de portada con el loguito Life a mano derecha o izquierda. Es la foto más icónica para hablar de ese momento histórico, la llegada del hombre a la Luna el año 1969, pero desconocida que Neil Armstrong era el que con su cámara, ¡pum!, había tomado esta instantánea. Él fue exactamente Neil Armstrong, muerto hace un tiempo atrás, evidentemente, pero que nos deja este recuerdo inmortal para toda la humanidad, querido Ignacio. Y sumada a esta foto que marca una era, la era espacial. De hecho, algunos historiadores toman este referente como el inicio de la era espacial dentro de la historia, a partir de este viaje a la Luna. Viaje a la Luna que, recordemos, finalizó el 24 de julio de 1969 con el regreso sano y salvo de la tripulación. Pero, Ignacio, te invito a seguir recorriendo la historia. Oiga, Doc, queda la vara alta después de esta primera imagen, ¿eh? Vamos a que los amigos saquen las conclusiones en casa, pero evidentemente la vara alta. Estas son fotos únicas, recuerdos y registros inolvidables, Ignacio.
Pero vamos a una foto que simboliza el terror de la guerra, Ignacio. Que es esta fotografía sacada por Nick Ut en Vietnam el 8 de junio de 1972 y que refleja, como señalé, todo lo que es el dolor y el terror y el miedo frente a la guerra, Ignacio. La niña, que es quizá la protagonista de esta fotografía, se llama Kim Phuc. La que corre desnuda, ¿no? La que corre desnuda, con todo su piel de alguna forma cayéndose debido a un bombardeo sobre su ciudad, un bombardeo de napal, Ignacio. Entonces, esto es muy importante porque ella tenía 9 años cuando un avión del ejército sur-vietnamita, evidentemente apoyado por los Estados Unidos, bombardeó el pequeño pueblo de Trang Bang, cerca de Ho Chi Minh, que es Saigón en otras palabras. Kim Phuc, según ella misma cuenta, nunca había conocido el miedo, Ignacio, hasta ese día 8 de junio de 1972, cuando son bombardeados. Afortunadamente, junto con este registro que dio la vuelta al mundo, se publicó en muchísimos periódicos y está en el recuerdo de esa guerra donde la moral colapsó completamente. Tenemos las imágenes, Ignacio, de ese momento. De ese mismo momento, Ignacio. Las imágenes, digamos, en video. Aquí está. Este es el bombardeo, Ignacio, que vamos a ir presenciando. O sea, en el fondo este es el bombardeo que como consecuencia genera esa imagen. Y aquí lo vamos a ver, esto en vivo, digamos, en movimiento. Este es el bombardeo con napal. Recordemos que Vietnam fue el país, después de la Segunda Guerra Mundial, más bombardeado de la historia. Y estas son las imágenes qué locura. Reales, efectivas. Bueno, la fotografía también es real, evidentemente, pero donde muestra a Kim Phuc, bueno, con su piel, perdiendo su piel, sufriendo en ese sentido. Y hay que recordar también que el fotógrafo Nick Ut no solamente sacó la fotografía, sino que fue él mismo quien tomó a Kim Phuc y la llevó a un hospital, Ignacio. Entonces, para Kim Phuc, que es la niña, de alguna forma el mismo fotógrafo le salvó la vida, Ignacio. Creo que hay que destacar que estamos haciendo un recorrido histórico, es desgarrador, pero es histórico. Y quizás muchos amigos en casa, como nunca antes, están pudiendo entender la historia, incluso con registro y soporte audiovisual, detrás de estas imágenes que muchos de nosotros hemos visto, ¿no? Aquí donde se cumple ese viejo dicho de una imagen vale más que 1000 palabras, porque esa imagen, a mí lo que más me impacta, y en el absurdo de la guerra que usted mismo nos dice, son como dos fotografías en una. Por un lado, los niños nos muestran el pavor de la guerra, el horror, y por otro lado, los soldados son como otra imagen. Caminan totalmente desprevenidos, relajados, uno está hurgando ahí un bolsillo, atrás vienen conversando, como si se tratara de otro, como si fuera un fotomontaje. Los niños escapan despavoridos y los soldados caminan con un relajo, con una tranquilidad total. Ignacio, y para comprender bien todo este episodio, tenemos una declaración precisamente de Kim Phuc, que es la niña que en aquella foto, en esta foto que estamos viendo, tiene 9 años y que corría con mucho miedo, desnuda, Ignacio. Escuchemos esta declaración, que es un testimonio que queda en el recuerdo de la historia, Ignacio. Debo decirles que antes de la guerra, nunca tuve miedo. Entonces, un día, la pelea comenzó y la guerra llegó a mi ciudad. Los soldados comenzaron a golpear fuertemente nuestra puerta. En ese momento conocí el miedo. Tenía tan solo 9 años. El 8 de junio de 1972, todo el mundo
Adultos y niños estaban escondidos en un lugar seguro, en el templo. De repente, los soldados escucharon aviones sobrevolando el lugar y empezaron a gritar: ¡corren! ¡Corren afuera! Y nosotros corríamos afuera. El fotógrafo Nick Ut ganó el premio Pulitzer, pero él ya había ganado mi corazón cuando bajó su cámara y me llevó deprisa al hospital más cercano. El tío Uk había salvado mi vida, gracias a Dios. Sin palabras, Doc, un testimonio desgarrador, pero que también tiene una cuota de esperanza, ¿no? Cuando el fotógrafo baja su cámara y salva la vida de esta niña. Efectivamente, Ignacio. No nos olvidemos de estos pasajes y no nos olvidemos del próximo recuerdo que de alguna forma marca toda la historia del fotoperiodismo del mundo entero, Ignacio, que es una fotografía sacada en 1975 que tiene relación efectivamente esta, que es el colapso de la salida de los incendios y que nos recuerda el poder del fotoperiodismo, porque esta fotografía fue sacada por Stanley Forman del Boston Herald allá en Estados Unidos aquel 22 de julio de 1975. Qué impresionante, Doc. Son niños que están prácticamente volando, cayendo del edificio. Cayendo de un quinto piso. ¿Y qué es lo que sucedió? Claro, estaban en prensa allá en el Boston Herald y le avisaron de un incendio. Era una rutina, un reporteo rutinario. Y cuando llegó Stanley Forman, apretó inmediatamente la cámara, miró hacia arriba y vio una escalera de incendios de alguna forma, junto con... Le hace la salida de escape, digamos. Claro, y con un bombero con dos niñas, que son precisamente Diana Bryant, de 19 años, y después está Tiare Jones, que tenía en ese entonces 2 años y que era la sobrina de ella. Pues la primera imagen que se logró captar es una imagen donde están ellas junto con un bombero que se llamaba Bob O'Neill, y es la que vamos a ver. Entonces, en el momento dado en que comienza esta secuencia, claro, él dijo, van a rescatarla normalmente, pero en realidad, en un momento dado, todo lo que son las barandas de salida y todo lo que son estos balcones colapsó y sacó esta fotografía que es el preludio de alguna forma de una caída trágica. Este es el derrumbe de dicha escalera, no es que ellos hayan saltado por la ventana, que es una situación que se produce, ¿no? La desesperación de estar en un incendio genera que la gente definitivamente salte. Efectivamente. Tenemos una fotografía previa, Ignacio, que muestra el momento donde están en este balcón, sano y salva, pero el balcón colapsó y esto es el resultado. Esta fotografía, en realidad, bueno, influyó tanto a nivel del fotoperiodismo mundial que pasó a ser incluso motivo de inspiración de muchísimas películas. Por ejemplo, incluso La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Un clásico, claro. Es un clásico, pero también está esta idea del balcón de la salida, que era una salida de escapes. Particularmente la historia termina de una forma trágica debido a que Diana Bryant, de 19 años, cae y falleció lamentablemente. Sin embargo, Tiare Jones, de 2 años, cayó sobre el cuerpo y logró salvarse, querido Ignacio. Esa fotografía ganó el premio Pulitzer y también el premio mundial de la fotografía. Y después el mismo fotógrafo, Stanley Forman, ganó 2 veces más el premio Pulitzer. Increíble. Por lo tanto era... O sea, Pulitzer y la World Press Photo, esa misma exposición que pasa de forma itinerante por muchos países y que pasa año a año religiosamente por Chile, además. Así es. Por eso vamos con
la próxima foto del recuerdo, Ignacio, que es muy impactante, pero que nos muestra particularmente a un niño muriéndose de hambre en África. Ah, qué brutal. Niño hambriento y buitre se llama la fotografía, que fue sacada por Kevin Carter. Esto es una foto más reciente, además. Eso fue sacado en 1993 en el poblado de Ayod, en Sudán, Ignacio. Y esta fotografía, mira, lo primero que recuerda es el padecimiento que vive grandes, multitudes de personas, millones de personas en África debido a la hambruna. Recordemos que al año están muriendo alrededor de se calcula entre 3 millones a 10 millones de personas que mueren de hambre en el mundo. Y esta fotografía, Ignacio, ganó el premio Pulitzer en 1994. Esto es muy crudo, Doc, porque no solo estamos viendo a un niño muriendo de hambre, sino que vemos atrás la imagen inquietante de un ave de rapiña, que básicamente se alimenta de presas muertas. ¿Qué es lo que está insinuando esta imagen? Efectivamente, al acecho de esta niña, porque era una niña la que estaba padeciendo, es una niña en extrema, padecimiento de hambre, pero causó muchísima polémica porque se cuenta que Carter esperó durante 20 minutos el ángulo exacto para sacar la fotografía de este espectáculo dantesco que es el padecimiento y de la hambruna. Por eso fue muy criticado y eso lo llevó de alguna forma a un colapso emocional. De hecho, hay algunas críticas que me gustaría señalar porque dicen, el hombre, refiriéndose al fotógrafo, el hombre ajustando su lente para lograr el encuadre perfecto del sufrimiento de la niña. Bien podría ser un predador, otro buitre en la escena, le critica. ¿El mismo fotógrafo? El mismo fotógrafo, así es criticado. Entonces, Carter entró en una especie de descontrol, de angustia, de desconcierto espiritual debido a que, no solamente por estas críticas, sino que él había sido un fotógrafo muy importante para denunciar el apartheid allá en Sudáfrica. Él es sudafricano. Y al otro año, en 1994, cuando ganó el premio Pulitzer, al poco tiempo el fotógrafo se suicida, Ignacio. Mira, hay muchas versiones de por qué se suicida, pero en realidad, no solamente por las críticas, por todo lo que había él visto durante su vida, que lo había llevado un poquito al alcoholismo, sino también porque uno de sus amigos, que era un fotógrafo que trabajaban juntos denunciando el apartheid, también fue muerto de un disparo en un acontecimiento muy polémico. Ahí está. Tenemos, afortunadamente, el recuerdo de las palabras del fotógrafo Kevin Carter sobre esta fotografía que recuerda, Ignacio, sobre todo el padecimiento de la hambruna en África y en el mundo entero. Una foto icónica, evidentemente, polémica, pero escuchemos a quien sacó la fotografía, lo que él recuerda de aquel momento, Ignacio. Vamos a ver. I watched the child continue walking towards the feeding center. She was only able to walk a few steps at a time. She would sit there for a while, and then after a while she would struggle to get up. She needed to use her hands, and her legs would spread like this, and she sort of struggled and shook. It may be difficult for people to understand, but as a photojournalist, my first instinct was to make the photograph. As soon as that job was done and the child moved on, I felt completely devastated. I think I tried to pray. I tried to talk to God, to assure him that if he got me out of this place, I would change my life. Ignacio. Es brutal, doctor, no solo el testimonio, sino que recordar esa imagen, ¿no? Porque en el fondo hay dos caras de la moneda acá.
Por un lado, la denuncia de un registro que da la vuelta al mundo y vuelve a dar cuenta de la hambruna, la desolación de niños totalmente abandonados a su suerte. Pero por otro lado, el instinto de un fotógrafo por buscar una imagen a toda costa. Mira, sale en defensa de esta, digamos, en defensa del fotógrafo, su propia hija. Porque ella dice en un momento dado, veo a mi padre como la pequeña niña y al resto del mundo como el buitre. ¿Por qué? Porque la niña estaba muy cerca de un centro de alimentación y en realidad, según se cuentan los relatos, ella había salido, se había alejado un poquito del lugar para ir, bueno, a hacer sus necesidades, pero en situación de extrema hambruna. De hecho, si vemos la fotografía, la niñita tiene un brazalete que, en estricto rigor, aunque no se aprecie con exactitud, ahí en su mano derecha, sí, ahí está. Este brazalete aparece una T y un 3. La T significa malnutrición severa y el 3 marca el orden de llegada al centro de alimentación. Por lo tanto, esta niñita estaba cerca del centro de alimentación. Es importante recordarlo para poner ambas cosas en la balanza y que los amigos saquen las conclusiones en casa. Igualmente tengo la carta que dejó Carter antes de suicidarse y él dice, he llegado a un punto en el que el sufrimiento de la vida anula la alegría. Me persiguen los recuerdos de muertos, de cadáveres, rabia y dolor. Me persigue la pérdida de mi amigo Ken Osterbrock, que fue el amigo con el que denunciaban el apartheid. Por eso, Ignacio, sea lo que sea, esta fotografía nos recuerda el padecimiento de la hambruna. Y recordemos que mientras en muchos países como el nuestro se bota la comida, en África están muriendo de hambre en este minuto. Cada 3 segundos, Ignacio, muere un niño en África, Ignacio, producto de la malnutrición, Ignacio. El absurdo del mundo moderno, Doc, mientras en esta parte de Occidente estamos muriendo producto del sobrepeso, la obesidad infantil, que decir, al otro lado, los niños mueren de hambre. Yo lo he visto con mis propios ojos en África, estos campamentos, Ignacio. Hay personas que no lo soportan y se regresan al continente europeo y a Estados Unidos, pero lo que se vive en África es dramático. Y esta fotografía al menos lo recuerda, Ignacio, y nosotros no lo olvidemos. Abundancia y despilfarro de comida en una parte del mundo y muertos por hambruna en otra parte del mundo. Las contradicciones de la vida que nos toca vivir, Ignacio. Imágenes impactantes, imágenes que han sido seleccionadas por la revista Time como las fotografías más relevantes en la historia de la humanidad, y nosotros aprovechamos de repasar la historia detrás de varias de ellas. Señor director, ¿con qué seguimos? Doc, tenemos ahí una imagen muy reciente, todos nos recordamos el momento mismo, ¿no?, del bombardeo a las Torres Gemelas, o más que el bombardeo, ¿no?, el impacto de los aviones en ese septiembre del año 2001, y donde en vivo y en directo pudimos ver el choque del segundo avión orquestado por los terroristas para que fuese de esa forma, ¿no? El primero desconcertó, el segundo lo vimos en vivo porque ya estaban todas las cámaras del mundo frente a las Torres Gemelas. Esta fotografía, Ignacio, fue sacada por Richard Drew ese 11 de septiembre del año 2001 a las 9:41 de la mañana. Y generó en un primer momento, claro, se difundió en muchísimos periódicos de Estados Unidos, pero inmediatamente comenzó la polémica por la fotografía debido a lo que se está observando, y evidentemente fue de alguna forma, los medios se autocensuraron y la sacaron de circulación. Sin embargo, está dentro de las fotografías más influyentes de la historia porque nos recuerda, Ignacio, un acontecimiento con muchos dotes de la conspiración más maquiavélica que uno puede recordar. Recordar también a través de esta fotografía que hubo 200 personas que se lanzaron al vacío y que nunca más se encontraron sus cuerpos porque no hubo tiempo de poder, de alguna forma, bueno,
recogerlos. Se pulverizaron ahí en los escombros. Así es, recordar eso, Ignacio. Ahora, cuando uno ve esta fotografía está calificada como un asesinato, Ignacio, no como un suicidio. Esto es un asesinato debido a que, claro, estas 200 personas, esta es uno más, o se quemaban o se lanzaban, claro, pero no era un suicidio voluntario en ese sentido. Se lanzan al vacío producto de la desesperación, de morir quemados vivos. Así es. Los que chocaron, los aviones que chocaron, esos están calificados como suicidas, pero estos como asesinatos, Ignacio. Entonces es muy bueno recordar las Torres Gemelas, recordar esta fotografía que muestra, estos atentados dramáticos y que hasta el día de hoy están dentro de quizá las más grandes conspiraciones de toda la historia, Ignacio. No lo olvidemos nunca, porque se va a hablar mucho más de lo que ocurrió aquel 11 de septiembre del año 2001. Así es. Y esa fotografía, como dije, mira, tenemos, al menos aquí tengo la declaración, porque fue muy criticado el fotógrafo Richard Drew. Sin embargo, él mismo dice, esta fotografía muestra cómo afectaron los atentados a las vidas de la gente en esos momentos. Y creo que eso explica por qué es una imagen importante. No fotografié la muerte de esta persona, sino que aún fotografió lo que él califica como, el epílogo de su vida. En consecuencia, una fotografía autocensurada por los medios, pero que debido al caos social en que se está, Ignacio, es bueno recordarla. Es bueno recordarla. Realmente impresionante, Doc. Pasamos a la revisión de la última fotografía de esta noche. Volvemos a la conquista del hombre en la Luna. Así es, Ignacio. Porque esta foto de la salida de la Tierra desde la Luna, fotografiada por William Anders de la NASA en 1968, Ignacio. Qué bonito. Es impactante. Efectivamente, misión Apolo 8, lanzada el 24 de diciembre del 1968. O sea, ese es el día de la fotografía. En un día de Navidad. Por eso la ponemos, Ignacio. ¿Y por qué es relevante esta fotografía, Ignacio? Porque de alguna forma esta fotografía, junto con otras de esta misión, es la primera vez que la humanidad tiene un retrato completo de la Tierra como es, Ignacio. Por lo tanto, gracias a esta misión, la Apolo 8, sobre todo esta misión, uno puede decir que, todas las grandes civilizaciones forman parte de una casa común. Es la primera vez que se tiene un retrato de la Tierra, Ignacio. Por eso es muy relevante. Es también para muchos el cambio de una conciencia individualista, una conciencia donde cada civilización se ve a sí misma, a una conciencia global. Nos estamos dando cuenta que en realidad todos formamos parte de una aldea global, de una casa común. Y esta fotografía donde se ve claramente ese punto azul pálido que es la Tierra, nos marca un antes y un después también. El después es lo que se está desarrollando claramente hoy día y antes de esta fotografía también, que es esta conciencia global. Ya nosotros no podemos pensar simplemente en lo que hacemos aquí sin tener conciencia que lo que hacemos aquí influye en todo nuestro continente y que a través de nuestro continente influye también en todo el mundo entero. Por lo tanto, es un bonito retrato para, señalar que estamos en una revisión de estas grandes fotografías, Ignacio, que marcan a toda la humanidad y que, si te parece, dejemos en puntos suspensivos para retomar este episodio más adelante, porque hay otras fotografías que también, nos van a ir marcando como humanidad, pero que las tenemos en los archivos, Ignacio. Doctor Fire.